Un saludo de paz y bien. Nuestro tema de hoy es el individuo, la comunidad, lo ético, lo político y lo hedónico. Los integrantes son Antonio Carrera, Gina Espinosa, Nayeli Saldaña, Kiara Mejía, Luis Navarro y personas de A continuación, es la señora Luis Navarro. Ya, yo voy a hablar sobre el individuo. Un individuo es la unicidad de una realidad particular que no puede ser separada o dividida. En este sentido, tiene que ser un ser original y singular, que constituye una realidad única e irrepetible. Un ejemplo de esto es que el individuo en realidad lleva el género humano. La comunidad es un conjunto de individuos que tiene en común diversos elementos, como el territorio donde habitan, las tareas, las labores, los roles, el idioma o la religión. También suele ocurrir que las personas se agrupan entre sí de manera voluntaria o espontáneamente por tener en común un objetivo. Las comunidades pueden formarse en torno a distintos elementos, por los individuos tienen en común. Estos elementos son los que forman las identidades de cada comunidad y por eso se puede hablar de varios tipos de comunidades. Por ejemplo, la comunidad de una maceta está compuesta por todos los hongos, las plantas, los animales y las bacterias que se desarrollan entre sí. Lo ético. En lo ético, el comportamiento humano debe estar basado en dicho principio. La filosofía y la ética se basan en el saber teórico que les permite analizar, reflexionar, suponer y pensar la conducta del hombre y los actos humanos a nivel general. Por eso la ética filosófica se la llama también filosofía moral. Se puede alcanzar una comprensión inicial de la naturaleza y tareas de la ética mediante la consideración de tres conceptos de importancia capital. Estos son el bien, la libertad y la conducta. El edoísmo se puede denominar como una doctrina moral que establece tanto la satisfacción como fin superior como un fundamento de vida. Su principal objetivo siempre consiste en buscar el placer en cosas simples o naturales que puedan asociarse al bien evitando el dolor. El edoísmo no consiste en afirmar que el placer es un bien, ya que dicha afirmación ha sido de manera admirada por otras doctrinas éticas, muy alejadas del edoísmo, sino en considerar el placer es el único y supremo bien. Tanto el término edoísmo se puede tomar de dos sentidos, tanto en el sentido lato y estricto. En el primero, el edoísmo sería una teoría ética de gran amplitud en la que la palabra placer tendría un significado muy extenso, que abarcaría tanto el placer como la utilidad. En el utilitarismo se escuadraría dentro del edoísmo. Es un sentido muy restringido. El edoísmo se diferencia del utilitarismo fundamentalmente porque el primero cifra el bien en el placer individual. Dentro del edoísmo, el sentido estricto se puede distinguir de dos formas del mismo, de acuerdo a dos significados que tiene el término placer. Este designa el placer sensible o inferior y el placer espiritual o superior. En consecuencia de esto, habrá dos formas de edoísmo, llamadas edoísmo absoluto y edoísmo mitigado o eudemonismo. Lo político. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el concepto de política ha incluido siempre una ambigüedad. Si observamos el uso común que se hace de él, vemos que en primer lugar, él designa directamente la actividad de los políticos o los ciudadanos que se involucran en ella. Esto es las diferentes acciones en vista de adquirir el poder sobre los organismos públicos. Por otra parte, y en segundo lugar, también puede designarse a un concepto de la existencia humana.
el lazo que une a los hombres y que los mueven a vivir en sociedad. La condición de ser todos pertenecientes a una polis y en consecuencia la particularidad de la propia existencia humana que solo se hace digna de considerarse como tal cuando se abre hacia la realidad de otras vidas y cuando establece lazos por los cuales ella comparte el mundo con sus semejantes. Por último, también tenemos que se refiere al pensamiento que busca dar una respuesta al problema de cómo debe ser este particular tipo de sociabilidad, incluyendo tanto la fenomenología de esta existencia con los otros, como la respuesta que podría darse al problema de cuál pudiera ser la mejor forma de organizar y cuáles serían los fines y objetivos que ella tendría. Para concluir, la relación entre los individuos y la sociedad es diferente en los periodos históricos, porque no existe una sociedad general, sino ciertas formas sociales y económicas. Y no hay un individuo general porque el individuo es siempre el producto de la sociedad. La ética tiene la finalidad de analizar los precedentes de moral, deber y virtud que guían el comportamiento humano hacia la libertad y la justicia. En lo político se designa un aspecto de la existencia humana, el lazo que une a los hombres y que los mueve a vivir en sociedad. La condición de todo ser pertenecientes a una polis en lo endónico. Gracias.